¿Y si el libro que cientos de millones llaman Palabra de Dios fuese al mismo tiempo el terreno donde se libran disputas de traductores, reyes y arqueólogos? Esa posibilidad no es mera teoría, es una historia que empieza en cuevas polvorientas, pasa por escritorios de monjes y traductores perseguidos y llega hasta debates académicos que hoy redefinen lo que entendemos por texto sagrado. Hace poco más de 7 décadas, en 1947, un pastor beduino que buscaba una cabra perdida arrojó una piedra dentro de una cueva en las cercanías de Qumrán, junto al Mar Muerto. El sonido vacío que siguió fue el primer indicio de un descubrimiento que para muchos especialistas reconfiguraría la comprensión de la transmisión bíblica. Dentro de aquellos pliegues de roca aparecieron fragmentos de pergamino y papiro que resultaron ser copias de libros bíblicos, algunas decenas y profecías, y textos comunitarios de una secta judía contemporánea a la era de Jesús. Hoy los conocemos como los rollos del Mar Muerto. La importancia de esos rollos no radica únicamente en su antigüedad, algunas copias datan del siglo III a.C., sino en lo que muestran sobre la naturaleza misma del texto bíblico. Antes de ese hallazgo, la copia más antigua de muchas partes del Antiguo Testamento era la versión masorética, fechada en torno al siglo X después de Cristo. Los rollos trajeron a la luz manuscritos más de 1000 años anteriores, y lo hicieron revelando algo que sorprendió a los estudiosos. No había una sola forma establecida y uniforme del texto, sino varias tradiciones textuales coexistentes. Esa pluralidad se manifiesta en distintos niveles. En algunos casos, los rollos confirman pasajes que conocíamos por tradiciones textuales posteriores. En otros, presentan lecturas alternativas que los editores medievales y los copistas posteriores acabaron unificando o modificando. Robert Cargill y otros arqueólogos han señalado que los rollos del Mar Muerto demuestran que la Biblia no surgió de una copia impecable, sino de un proceso humano de transmisión, corrección y selección. Para la comunidad académica esto es consenso. Los rollos no desmienten la Biblia como obra religiosa, pero sí revelan la complejidad de su formación. ¿Qué significa esto en términos prácticos para el lector común? Imaginemos por un momento que en lugar de un único manuscrito original, tenemos un mosaico de textos que dialogan entre sí. Algunas versiones usan palabras distintas, otras agregan o omiten frases, otras presentan órdenes diferentes de los mismos episodios. Los textos de Qumrán aportan pruebas materiales de esa diversidad. Hay ejemplares que se acercan a la tradición que finalmente se consolidó en hebreo, otros que reflejan la traducción griega conocida como la Septuaginta, y algunos que muestran variantes peculiares a la comunidad que los produjo. Esa constatación abre una pregunta inevitable. Si existieron múltiples tradiciones, ¿cómo y por qué se eligió una sobre otra? La respuesta no es simple y mezcla factores religiosos, culturales y, con el tiempo, políticos. En algunos casos, comunidades religiosas defendieron lecturas que resonaban con su teología. En otros, procesos litúrgicos y de enseñanza favorecieron estándares que, paulatinamente, se transformaron en normas, de autoridad. Si nos detenemos en un ejemplo concreto, hay pasajes bíblicos donde la variante afecta no solo matices lingüísticos, sino también identidades y hechos históricos. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la familia de textos en torno a los relatos de David y Goliat. En 1 Samuel 17, la narración que ha popularizado la imagen de David derribando al gigante Goliat es clara. David, joven pastor, enfrenta y vence al filisteo de Gat. Sin embargo, en otra parte del corpus bíblico aparecen lecturas que complican esa sencillez. El texto de 2 Samuel 21:19, tal como fue transmitido en la tradición hebrea masorética, parece atribuir el acto de matar al gigante a un personaje distinto, el Anán. La cronología y la identificación exacta varían según los libros y los manuscritos. Los editores y copistas de épocas posteriores intentaron resolver algunas de esas tensiones. En el caso mencionado, la cronista de Primera Crónicas introduce una variante explicativa que ayuda a conciliar los textos. Presenta a Elanán matando a Lachmi, hermano de Goliat, lo que matiza la aparente contradicción. Para los estudiosos, estas discrepancias señalan procesos complejos de transmisión, errores de copia, tradición oral variada o incluso intenciones redaccionales distintas en comunidades separadas por tiempo y lugar.
Bart Ehrman, conocido por su trabajo sobre variantes textuales, indica que las discrepancias de este tipo son habituales en los textos antiguos y reflejan la naturaleza humana del proceso de copia y edición. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, las variaciones y tensiones entre relatos adquieren otra dimensión. Los evangelios sinópticos y el de Juan ofrecen relatos a menudo convergentes, pero también disonantes. La infancia de Jesús es un buen ejemplo. Mateo y Lucas presentan narrativas distintas. Mateo con la matanza de los inocentes y la huida a Egipto, Lucas con el nacimiento en Belén y la presentación en el templo, y no son fáciles de armonizar en todos sus detalles. Ambos textos afirman la importancia teológica del origen de Jesús, pero lo hacen con tradiciones y motivos que no siempre coinciden. Otro punto crítico es el final del Evangelio de Marcos. Los manuscritos más antiguos que poseemos, como algunos códices egipcios del siglo IV, terminan en Marcos 16:8, donde las mujeres que encuentran la tumba vacía huyan sin contar lo hallado por miedo. Lecturas posteriores añadieron finales más extensos, los llamados finales largos y cortos de Marcos, que narran apariciones y encargos misioneros. La mayoría de los especialistas concuerda en que las versiones ampliadas son añadidos posteriores, destinados a ofrecer un cierre más acorde con la teología de resurrección y el patrón de aparición que se ve en Lucas y Juan. No es, sin embargo, un juicio que aspire a desacreditar. La crítica textual busca distinguir entre lo más probable históricamente y lo que la tradición comunitaria añadió para satisfacer demandas pastorales y litúrgicas. Un caso emblemático y muy conocido es la Pericopa Adulterae, el episodio de la mujer sorprendida en adulterio que aparece en Juan 7:53-8:11 en muchas Biblias populares. Mirando los manuscritos antiguos, ese pasaje está ausente en los testigos más tempranos del Evangelio de Juan y aparece en posiciones variables en distintos manuscritos. Muchos filólogos consideran que se trata de una tradición que circuló oralmente y fue incorporada en copias posteriores porque su mensaje pastoral y ético era valioso para comunidades cristianas. Desde una perspectiva histórica crítica, esto no le quita valor moral ni espiritual al texto, simplemente indica que su incorporación al Evangelio fue un proceso histórico. Todos estos ejemplos convergen en una lección. El texto bíblico no llegó a nosotros como un bloque monolítico inalterado, fue más bien objeto de copiado, selección, reescritura y edición. A algunos esto les suena como una amenaza, a otros como una oportunidad para apreciar la riqueza de tradiciones que convivieron y dialogaron. En cualquier caso, la evidencia material, los manuscritos antiguos, las traducciones tempranas, las correcciones palimpsésticas, nos obliga a abandonar la noción ingenua de una única versión original perfectamente preservada. Los expertos llaman a esto con cuidado. No se trata de afirmar que la Biblia no tiene valor, sino de reconocer su origen humano en un marco histórico concreto. Es en este punto donde conviene detenerse y hacer una distinción técnica pero crucial. Cuando hablamos de variantes textuales, nos referimos a diferencias entre manuscritos, que pueden ser tan leves como la ortografía o tan significativas como la sustitución, adición u omisión de frases enteras. La disciplina que estudia estas diferencias se llama crítica textual. Su objetivo no es desacreditar, sino reconstruir, con el mayor rigor posible, las cadenas de transmisión y ofrecer ediciones que expliquen por qué un texto queda como está en las ediciones modernas. Pero la crítica textual no trabaja en el vacío. Se apoya en otras evidencias, traducciones antiguas, como la Septuaginta en griego o las versiones siríacas, citas patrísticas, fragmentos que los padres de la Iglesia pueden haber incluido en sus escritos, y, por supuesto, arqueología. Volvamos por un momento a Qumran. Los rollos no solo reforzaron la idea de variantes, sino que además añadieron un componente sociológico. Mostraron comunidades con sus propias interpretaciones y reglas de escritura. Algunos textos de Qumran no son bíblicos en el sentido canónico. Son himnos, comentarios y reglamentos de una comunidad que se veía a sí misma en continuidad con las Escrituras, pero con peculiaridades interpretativas notables. Tras estas constataciones, muchos oyen la palabra error y se inquietan. Es preciso aclararlo.
La existencia de variantes no equivale a errores doctrinales masivos ni a la supresión concertada de doctrinas esenciales. La mayoría de las variantes son pequeñas y no alteran los grandes núcleos teológicos. No obstante, hay ocasiones en que una palabra o una lectura diferente sí ha orientado creencias y prácticas. Es ahí donde la traducción entra en escena. Elegir una palabra frente a otra puede en efecto inclinar interpretaciones teológicas. Antes de avanzar, hagamos una pausa y reconozcamos el valor distinto que cada lector puede atribuir a estas revelaciones. Para creyentes de distintas confesiones, la Biblia sigue siendo texto sagrado y norma de vida. Para historiadores y filólogos, es fuente documental susceptible de análisis. Ambas perspectivas pueden coexistir sin necesidad de conflictos irresolubles, siempre que se mantenga el respeto por la fe y por el rigor académico. Esa convivencia es en sí misma uno de los secretos que hacen al libro tan resistente, su capacidad de sostener múltiples niveles de lectura. Si esta conversación te interpela y quieres seguir este viaje episodio a episodio, suscríbete. En esta serie iremos desentrañando casos concretos y consultando las fuentes que sostienen cada postura. Hay más para ver, y la historia apenas comienza. Continuando. Las diferencias textuales y las variantes cobran una nueva claridad cuando observamos ejemplos donde una sola palabra cambió el rumbo de la interpretación. Un caso paradigmático que merece un examen prolongado y que ha sido objeto de debate entre traductores y teólogos durante siglos es el término hebreo alma en el libro de Isaías. En la tradición griega conocida como la Septuaginta, alma fue traducido por partenos, una palabra que en griego connota virgen. Esa elección de traducción fue crucial. Al leer Isaías 7:14 en la versión griega, los lectores helenísticos entendieron una profecía sobre el nacimiento virginal, lectura que más tarde influiría en la cristología de los evangelios. Aquí conviene detenerse y aclarar conceptos técnicos. La palabra hebrea alma, usada por ejemplo en Isaías, se puede traducir literalmente como joven o muchacha en edad de procrear, sin que el término por sí mismo implique necesariamente virginidad. La Septuaginta, producida entre judíos helenizados y traducida al griego entre los siglos III y II a.C., eligió partenos, término con matices que en griego clásico sí se asocia a la virginidad. ¿Se trató de una sensibilidad lingüística propia del traductor griego? ¿Fue una lectura teológica previa a la emergencia del cristianismo? Los estudiosos divergen. Algunos ven en la Septuaginta una interpretación deliberada con connotaciones mesiánicas, mientras que otros consideran que la elección refleja simplemente las opciones semánticas disponibles en el contexto helenístico. Lo relevante aquí es el efecto acumulativo. Una traducción antigua puede convertirse en la lente a través de la cual generaciones posteriores leen el texto original. En el caso de Isaías, esa lente influenció las interpretaciones cristianas de la infancia de Jesús. Para los cristianos que leen Isaías mediante la Septuaginta, la figura del Emanuel se entiende en clave de cumplimiento mesiánico, que recalca rasgos singulares de la concepción y el nacimiento. Para lectores hebreos que insisten en la lectura literal de alma como joven, la interpretación puede tender a ser menos enfática en el componente de virginidad. Ambos enfoques tienen argumentos, y cada uno ha dado lugar a tradiciones teológicas coherentes. Esta tensión entre lengua e interpretación no es excepción. Aparece en múltiples elecciones léxicas que, acumuladas, moldean doctrinas, narrativas y prácticas. Traducir no es reemplazar palabras por otras, es traducir mundos. Por eso los traductores antiguos enfrentaron decisiones que hoy percibimos como cargadas de consecuencias teológicas. Y por eso también hubo, históricamente, quienes pelearon por controlar quién tenía acceso a la Biblia en la lengua del pueblo. Esa lucha por la lengua y la lectura nos lleva a episodios donde la transmisión textual se vuelve política. Pero antes de entrar en las intrigas del poder y las Biblias oficiales, queda por explorar con mayor detalle cómo las variantes concretas de algunos pasajes generaron preguntas incómodas y debates que todavía hoy siguen abiertos. Allí encontraremos casos donde la cronología, el nombre de un personaje o la presencia de un episodio entero en algunos manuscritos y su ausencia en otros obligaron a los estudiosos a reconstruir procesos editoriales complejos. Al paso que avanzamos hacia esos interrogantes, el panorama se oscurece y aclara a la vez.
Las evidencias arqueológicas, las versiones antiguas y las tradiciones patrísticas forman un tablero donde cada pieza aporta información, pero ninguna ofrece una imagen completa por sí sola. La interlocución entre estos elementos es el núcleo del trabajo crítico. Y en el siguiente tramo de nuestro viaje abordaremos con detenimiento a quiénes benefició y a quiénes perjudicó la decisión de fijar ciertas lecturas como canónicas y cómo esa fijación no fue un acto puntual, sino un largo proceso histórico cargado de tensiones. El proceso de fijación de lecturas no fue un acto neutro ni instantáneo. Fue la resultante de debates comunitarios, decisiones litúrgicas, circunstancias políticas y, en ocasiones, de violencia. Para entender quiénes salieron beneficiados y quiénes quedaron al margen, conviene mirar a las figuras que pusieron su firma, literal o simbólicamente, sobre cómo debía leerse la escritura. Traductores valientes y martirizados, monarcas que buscaban unidad, líderes eclesiásticos que temían disensiones y movimientos que intentaron reescribir el pasado en su propio beneficio. En la Edad Media tardía y en la temprana modernidad se vivieron escenas que hoy parecen sacadas de un drama, hombres que tradujeron la Biblia a la lengua del pueblo y pagaron con su vida. John Wycliffe, en el siglo XIV, difundió una Biblia en inglés basada en manuscritos latinos para que los laicos pudieran leerla. Su obra circuló de manera subrepticia y desconcertó a la jerarquía eclesiástica porque cuestionaba, en la práctica, el control exclusivo que la Iglesia tenía sobre la interpretación. Algunos siglos después, William Tyndale llevó el proyecto más lejos al traducir el Nuevo Testamento directamente del griego al inglés, permitiendo que matices léxicos escaparan a las reescrituras latinas. Tyndale fue perseguido, capturado y finalmente ejecutado. Su muerte es para muchos historiadores un símbolo de la tensión entre autoridad religiosa y acceso popular al texto sagrado. La traducción de Tyndale, sin embargo, dejó una huella perdurable. Muchas frases de su versión pervivieron en la Biblia del rey Jacobo de 1611. El episodio del rey Jacobo I y la Biblia que lleva su nombre ilustra otra dimensión del problema. Las traducciones son también instrumentos de poder. La King James Version no nació de la nada. Fue un encargo político y religioso que buscaba estabilidad en un reino fracturado. Comisionada en 1604 y publicada en 1611, su objetivo fue ofrecer una versión que, idealmente, mitigara disputas entre facciones protestantes y reforzara la autoridad monárquica. Al mismo tiempo, la imprenta permitió la difusión masiva de textos en forma hasta entonces imposible, y con ello la posibilidad de que un determinado texto se convierta en norma por su omnipresencia. La lección histórica es clara. Quien controla la lengua, en muchos casos, controla en gran medida la interpretación. No debe olvidarse tampoco la función del Estado en la conformación del canon y la lectura pública. Es frecuente en la narrativa popular atribuir a Constantino la decisión sobre qué libros entraron o salieron de la Biblia. Esa versión simplificada está lejos del consenso académico. El emperador Constantino tuvo un papel importante en la historia de la Iglesia. Promovió la tolerancia del cristianismo y patrocinó concilios, pero no existe evidencia sólida de que él determinara la lista canónica de forma directa y tajante. Los procesos de formación del canon fueron graduales y descentralizados. Obispos, concilios locales y la tradición de lectura en las comunidades jugaron papeles decisivos. Es cierto que con el tiempo el poder imperial favoreció la difusión de determinadas colecciones y prácticas, pero la idea de un concurso imperial que escogiera oficialmente un listado único es una simplificación de la compleja realidad histórica. A la par del poder político y religioso, existen ejemplos notables de reescrituras y nuevas escrituras que buscaron desplazar o complementar la tradición. Thomas Jefferson, en el siglo XIX, confeccionó una obra conocida como The Life and Morals of Jesus of Nazareth, a menudo llamada por sus detractores y simpatizantes la Biblia de Jefferson, en la que eliminó todos los elementos sobrenaturales y dejó lo que consideraba las enseñanzas morales de Jesús. Jefferson no aspiraba a crear un nuevo canon religioso para la nación, pero su proyecto revela cómo la Biblia puede ser objeto de una lectura selectiva que responda a convicciones filosóficas y políticas. En otro extremo, Joseph Smith en Estados Unidos proclamaría una nueva revelación con el Libro de Mormón, presentado como otra escritura sagrada independiente, pero estrechamente vinculada a la tradición bíblica.
El surgimiento de textos alternativos o complementarios plantea cuestiones sobre autoridad, autenticidad y el deseo humano de reinterpretar fuentes fundantes para contextos nuevos. La manipulación ideológica de fragmentos bíblicos merece una atención cuidadosa por sus consecuencias históricas. Un ejemplo doloroso es el uso de la llamada maldición de Cam, Génesis 9, 20, 27, para justificar la esclavitud. En diversas épocas, intérpretes e instituciones tomaron lecturas específicas del relato, erróneamente asociando la maldición con la piel oscura o con la subyugación de grupos enteros, y las incorporaron a argumentos políticos y económicos. Esta instrumentalización no fue una consecuencia inevitable del texto, sino una elección interpretativa con fines ideológicos. Académicos como Francesca Stavrakopoulou y Robert Mullins han subrayado cómo las lecturas racistas de pasajes bíblicos no se derivan de una hermenéutica neutra, sino de agendas que buscan legitimación histórica y moral. La historia de la recepción bíblica incluye también episodios de censura, destrucción de libros y sanciones a aquellos que proponían lecturas alternativas. En ciertos contextos, los libros apócrifos y las interpretaciones minoritarias fueron marginados, no siempre por falta de mérito literario o teológico, sino por su incompatibilidad con la identidad institucional dominante. Elaine Pagels ha escrito sobre las comunidades que produjeron evangelios y relatos no incluidos en el canon, mostrando que la diversidad temprana del cristianismo fue mucho mayor de lo que suelen sugerir las versiones canónicas posteriores. Estas tradiciones alternativas muchas veces sobrevivieron en fragmentos, en polemísticas patrísticas o en tradiciones orales que terminaron por desaparecer o ser absorbidas. ¿Significa todo esto que la Biblia es inestable o que su mensaje es meramente histórico y no espiritual? La respuesta requiere matices. Para muchos creyentes, la experiencia de la Escritura trasciende la contingencia textual. La Biblia es vehículo de encuentro con lo divino, con una eficacia pastoral y transformadora en la vida comunitaria. Desde la óptica académica, la supervivencia de variantes, añadidos y omisiones testimonia la naturaleza humana del proceso de transmisión. Reconocer lo uno no obliga a despreciar lo otro. La historia crítica puede convivir con la devoción si se aceptan niveles distintos de lectura. Candida Moss y Bart Ehrman, con sensibilidades distintas, coinciden en que el estudio de manuscritos y variantes no debe ser leído obsesivamente como una demolición de la fe, sino como una invitación a una relación más informada y humilde con los textos. La importancia de la materialidad del libro, eso que se ha dado en llamar la arqueología del libro, no puede subestimarse. La transición del rollo al códice alteró la forma en que las comunidades leían, copiaban y comparaban textos. El códice permitía saltos más fáciles entre secciones, notas marginales y correcciones, facilitó la existencia de colecciones de libros que al circular juntas reforzaron la idea de un corpus canónico. Los palimpsestos, manuscritos borrados y reutilizados, nos recuerdan que los libros antiguos eran recursos escasos y que la memoria textual estaba sujeta a reutilización. En tiempos más recientes, la invención de la imprenta y la masificación de ediciones estandarizadas cambiaron de nuevo la relación de las comunidades con los textos sagrados. Lo que antes era variado y local se volvió más homogéneo por la fuerza de la reproducción mecánica. La crítica textual, lejos de ser un ejercicio abstracto, ha producido descubrimientos concretos que reformulan lecturas convencionales. Técnicas modernas como la imagen multiespectral han permitido recuperar textos ocultos en palimpsestos. El ejemplo del Codex Ephraimi Rescriptus o de ciertos manuscritos siríacos revela que materiales borrados o superpuestos pueden ser parcialmente restituidos gracias a la tecnología, abriendo ventanas sobre variantes perdidas. De la misma manera, la datación por radiocarbono y el análisis paleográfico aportan criterios para ubicar manuscritos en tiempo y contexto. Robert Cargill y otros arqueólogos han remarcado que la combinación entre arqueología, filología y ciencias forenses del patrimonio nunca deja de sorprender. Nuevos fragmentos o mejores imágenes de los ya conocidos pueden en ocasiones refinar lecturas y propiciar debates renovados. En el campo del Nuevo Testamento, la autoría de algunos escritos ha sido objeto de discusión larga y ardua. Mientras que algunos libros aceptan sin dificultad la autoría tradicional, por ejemplo, las cartas paulinas que la tradición ha asociado a Pablo, otras epístolas bajo la firma de Pablo
muestran rasgos literarios, teológicos o históricos que llevan a varios especialistas a considerar una autoría posterior o una comisión de seguidores en su nombre. Aquí entra el concepto de pseudoepigrafía, obras escritas en el nombre de figuras célebres para dotarlas de mayor autoridad. No todos los estudiosos ven la pseudoepigrafía como sinónimo de mala fe. En ciertos contextos antiguos, la atribución honorífica a un maestro podía ser una práctica literaria aceptada, con otras implicaciones sobre la intención autoral. Estos debates sobre autoría no son meros tecnicismos, inciden en cómo se entiende la transmisión y la autoridad de los textos. Saber que una carta fue escrita por una comunidad en el nombre de un apóstol sugiere que el texto expresa no solo la voz de un individuo, sino la de una práctica comunitaria y su memoria. En el cruce entre texto y sociedad aparecen también lecturas que exploraron o explotaron pasajes con fines políticos. Durante las guerras civiles, las campañas coloniales y los debates sobre derechos civiles, intérpretes religiosos ofrecieron lecturas de la Escritura que legitimaban o condenaban ciertas prácticas. El caso de las publicaciones protestantes y católicas en los siglos XVI y XVII, atizadas por conflictos de poder, muestra cómo el control de la Biblia y su interpretación puede ser arma y escudo. Lori Ann Farrell y otros historiadores han documentado la manera en que la difusión de traducciones vernáculas, combinada con propaganda impresa, alimentó movimientos sociales amplios, tanto emancipadores como represivos, en Europa y más allá. Aún así, la Biblia ha demostrado una capacidad notable de resistencia y reinvención. Parte de su poder radica en que es, como señalamos, un conjunto de tradiciones dialogantes. Poesía, ley, profecía, narrativa, sabiduría y epístolas conviven en su interior. Esa variedad interna permite que distintas épocas encuentren allí recursos para sus preguntas más apremiantes. En tiempos de opresión, comunidades han encontrado consuelo en salmos. En tiempos de debate moral, han buscado principios de equidad. En tiempos de reforma, han recuperado textos que irritan el status quo. La capacidad de reasignar pasajes, de reinterpretarlos sin necesariamente negar su antigüedad, explica en parte por qué la Biblia sigue presente en millones de vidas. El avance de la ciencia y la tecnología también ha remodelado la manera en que nos relacionamos con los textos sagrados. Hoy, conjuntos de datos digitales reúnen miles de manuscritos, permiten búsquedas léxicas a gran escala y ofrecen comparativas entre variantes en segundos. Proyectos colaborativos entre universidades y bibliotecas públicas democratizan el acceso a materiales que, antes, requerían viajes y permisos especiales. Al mismo tiempo, las humanidades digitales han hecho evidente que la textualidad es plural y que la edición crítica, esa versión considerada lo más cercano posible al original, es ella misma una construcción editorial con criterios explícitos. En este paisaje, la responsabilidad del lector moderno se vuelve central. Leer la Biblia con honestidad intelectual implica reconocer su complejidad, entender que hay capas de historia humana en su formación, valorar los matices de traducción y ser consciente del uso que se hace del texto en discursos sociales. La lectura responsable no consiste en abandonar la devoción ni en reemplazar la fe por escepticismo por sistema. Consiste en combinar amor por el texto con una conciencia crítica de su trayectoria histórica. ¿Quedan más secretos por descubrir? Sin duda. El escenario de la investigación textual es dinámico. Nuevos hallazgos arqueológicos, mayores accesos a archivos, técnicas analíticas mejoradas y debates intelectuales renovados prometen seguir arrojando luz sobre aspectos que hoy nos parecen oscuros. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, siguen siendo objeto de estudios y reconstrucciones. Fragmentos adicionales, mejor datación y relecturas lingüísticas pueden modificar interpretaciones actuales. Lo mismo aplica para códices y fragmentos neolíticos o para tradiciones patrísticas aún poco exploradas. Cada fragmento recuperado, cada lectura alternativa reconectada, abre la posibilidad de matices que cambian la percepción general. Antes de concluir, conviene reiterar algunas cautelas. No todo lo que brilla como secreto es un descubrimiento capaz de derribar la fe o de invalidar el significado ético y espiritual que millones encuentran en la Biblia. Muchas variantes son menores y muchas adiciones responden a necesidades pastorales legítimas de comunidades antiguas. La crítica textual no busca conspiraciones ocultas, busca comprender procesos de transmisión. Y cuando una lectura ha sido empleada para justificar violencia, racismo u opresión,
corresponde señalar ese abuso y recordar que el texto puede y debe ser interpretado con atención a la justicia y la dignidad humana. La Biblia, en su pluralidad, nos plantea un desafío ético: ¿cómo leerla de modo que respetemos su complejidad histórica sin renunciar a su potencial para inspirar compasión y justicia? La respuesta no es unívoca, pero pasa por la educación, la humildad interpretativa y la apertura al diálogo entre creyentes, académicos y la sociedad en general. La historia nos muestra que las lecturas dominantes pueden ser contestadas. La tradición nos enseña que el cuidado pastoral y la erudición pueden coexistir, y la arqueología nos recuerda que el pasado siempre trae sorpresas. Si esta exposición despertó tu curiosidad, encontrarás en la descripción del video una bibliografía seleccionada para profundizar. Obras de Bart Ehrman, Elaine Pagels, Robert Cargill, Francesca Stavrakopoulou y estudios específicos sobre los rollos del Mar Muerto, la crítica textual y la historia de las traducciones. Te invitamos a consultar esas fuentes con espíritu crítico y respetuoso. También nos interesa tu voz. Deja en los comentarios preguntas y lecturas que te gustaría que abordemos en próximos episodios. ¿Hay más secretos de la Biblia por revelar? La respuesta más honesta es que sí. Quedan fragmentos por hallar, variantes por comparar, contextos por reconstruir y lecturas por matizar. Pero quizá el descubrimiento más importante no sea otro manuscrito escondido en una cueva. Es la conciencia de que la Escritura es, simultáneamente, palabra leída por comunidades humanas y texto que ha convocado experiencias espirituales profundas. Aceptar esa doble naturaleza exige curiosidad, responsabilidad y respeto. Suscríbete para continuar este recorrido por los mensajes poco conocidos y los hallazgos que han moldeado la forma en que entendemos el libro sagrado. En el próximo episodio, dedicaremos tiempo a examinar cómo se construyeron los evangelios, quiénes escribieron, cuándo y con qué intenciones, y cómo esos procesos influyen en las preguntas éticas y teológicas de hoy. Hasta entonces, consulta la bibliografía recomendada si quieres ir más profundo. Comparte este video con alguien que aprecie un diálogo serio entre fe e historia. Y participa con tus preguntas. Este diálogo apenas comienza.